Hace unos años salió una película, no muy famosa, realmente no logró mucho renombre, una película que se llamaba en español algo así como si fuera la primera vez, era una comedia romántica básicamente, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Fue inspirada en la vida real y ese es el punto que quiero tocar. Había una señora llamada Michelle Philpotts que sufrió un accidente en 1990 y quedó con una rara condición de amnesia. Resulta que ella se levantaba todos los días sin recordar lo que pasaba el día anterior. Entonces, para ella, cada día era como reiniciar su vida. La comedia, por supuesto, la versión que salió en el cine, era de un hombre que trataba de conquistar a una chica, pero era casi imposible conquistarla porque al día siguiente ya no se acordaba y él tenía que empezar de nuevo a conquistarla. Esa fue la película que salió en el cine. El caso con esto es que imaginemos un tipo de vida donde la persona está completamente bloqueada y tiene que empezar desde cero. Siente que todo aquello en lo cual se apoyaba, sencillamente de un momento a otro desaparece y la persona tiene que arrancar de cero, sin base. Nosotros a lo mejor no imaginamos eso porque estamos acostumbrados a vivir nuestros días de una manera rutinaria, normal, y damos por sentado que nosotros sabemos y recordamos lo que pasó el día anterior. Pero una afección de estas sí que es un caso raro donde la persona pierde diariamente todos los recuerdos de aquello en lo cual apoya su vida. Ahora, un poco de eso pasa cuando nos vemos expuestos a un temor fuerte, al pánico, a la depresión o a la ansiedad. Es como si de tajo nos cortaran aquello en lo cual nosotros nos apoyamos y quedamos en una situación donde quedamos como en un vacío y quedamos expuestos a una situación que vemos más grande que nosotros mismos y es como si nos quedásemos sin recursos para poderla afrontar. Teniendo en cuenta que esa es la realidad de lo que sucede cuando ocurren este tipo de situaciones, vamos a empezar a hablar hoy acerca de los remedios o las respuestas que nos da el Señor para poder tratar con este tipo de casos. Y el remedio que vamos a ver hoy de manera particular es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder inmenso para tratar con nuestras ansiedades, con nuestros temores, pero vamos a ver cómo obra la palabra, que es lo más importante. Porque de cierta manera todas las personas reconocen, muchas personas reconocen, la palabra tiene poder para tratar con esas cosas, pero no sabemos exactamente cómo. ¿Cómo es que la palabra obra? Y eso es clave para poder afrontar ese tipo de casos. La enseñanza de hoy se llama la renovación de la mente para el tratamiento del temor. Y el temor incluyen todos los temores, como se manifiesten. Temor, ansiedad, pánico, depresión. La renovación de la mente para el tratamiento del temor. Y va a tener 3 puntos. El primero, la necesidad de renovación de la mente. El segundo, la forma de renovar la mente. Y el tercero, las enseñanzas de las Escrituras en las que podemos comenzar a tener este proceso de renovación de la mente. En primer lugar, hablando de la necesidad de renovación de la mente, leímos Romanos 12, versículos 1 al 2. Y en ese pasaje, lo leo de nuevo para ustedes, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Estamos de acuerdo que este pasaje no está tratando en primer lugar con el problema del temor. Es claro, está tratando con el pecado
en un marco más general. Eso hay que aclararlo. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que estamos viendo en la serie. Y el pasaje nos está diciendo un principio básico. Y es que todo creyente, sin excepción, tiene que renovar su entendimiento. Todo creyente. Y eso incluye a las personas con algún tipo de afección en su mente. No hay excepción. Este es un mandato para todo creyente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ya hemos visto cómo clasificamos el temor. Como temor natural, temor pecaminoso. Lo vimos en la primera enseñanza. Tanto el temor natural como el temor pecaminoso involucran patrones de pensamiento. Es decir, formas de responder a las situaciones. Formas de responder que por lo regular siempre son iguales. Eso como se llama científicamente fobias. Personas que le tienen fobia a las arañas, personas que tienen fobia a la oscuridad. Son patrones y formas de pensar recurrentes que siempre cuando se presenta la situación llevan a la persona a una situación de temor, a un momento de temor, que se manifiesta de diferentes formas de acuerdo al caso. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que ese temor, que como hemos visto está afectado por la caída, puede ser renovado. Ahora, no completamente. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la santificación no es completo en esta vida ni perfecto en esta vida. Pero ciertamente sí puede ser tratado y sí pueden haber progresos. Sí pueden haber progresos. Y es de eso es lo que queremos, que hayan progresos. Imagínense, esta situación la coloco para que nos hagamos una idea de cuán difícil es cambiar un patrón de pensamiento. Imagínense que en Tampa, que es difícil de manejar, por cierto, hay mucho tráfico, dictaran una ley donde dijesen, ahora los semáforos en rojo van a ser para avanzar y el verde va a ser para detenerse. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Van a ocurrir un montón de accidentes. Porque tú no puedes cambiar con una simple ley algo que ya es un patrón y una forma de pensar. Se van a estrellar. Apenas veas el semáforo en verde vas a arrancar. Eso ocurre con los patrones de pensamiento. Están tan arraigados en nosotros que es imposible que hagamos las cosas de otra manera. Es algo tan sencillo como que si tú sabes manejar bicicleta, te montas en una bicicleta, puedes que en el segundo y el tercer pedalazo todavía estés como balanceándote. Pero en el cuarto estoy seguro que ya arrancaste. Porque son patrones que están allí en nuestra mente. No se pueden borrar, no se pueden quitar. Así ocurre con los temores. Son patrones que están allí, no pueden salir tan fácilmente, pero allí es donde Dios trabaja. Dios trabaja en un nivel más profundo. Dios trabaja en un nivel donde Él trabaja con las causas, Él trabaja con lo más profundo de nuestros temores, con la raíz pecaminosa que pueda haber en nuestros temores, y, por supuesto, nos lleva hacia el temor natural, hacia el temor piadoso, que es el temor hacia Él, que es el temor hacia Él, a santificarlo a Él, que es lo que veíamos la vez pasada en el pasaje de Isaías. Ahora, algo en lo que quiero ser claro. Esto que la palabra de Dios enseña es posible para personas que conservan sus formas de pensamiento, personas que básicamente pueden pensar y pueden actuar por sí mismas. Cuando una persona ya ha caído en una situación de demencia o una situación de ansiedad tal que ya no puede controlarse, indiscutiblemente lo que hay que hacer es llevarla por emergencias a un psiquiatra que la medique.
Pero cuando una persona todavía conserva sus facultades, puede recurrir a la palabra de Dios y va a obtener una mejora en su salud mental. Ahora, ¿cuál es la forma de renovar la mente? Ya lo dijimos, está en la palabra de Dios. El pasaje que leímos en Romanos 12, verso 1, dice básicamente que en respuesta a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en Cristo Jesús, toda nuestra vida debe ser entregada como un acto de adoración, como un sacrificio vivo al Señor. Y eso incluye nuestros temores. Todo debe ser entregado a Cristo, todo. Él es Señor de todo. No hay un área que podamos reservarnos a nosotros. Y este es el error donde muchas veces como cristianos caemos. Enfrentamos una situación difícil, enfrentamos un temor, enfrentamos depresión por alguna circunstancia y queremos reservar esa área de nuestra vida para nosotros. Yo voy a la iglesia, yo voy al servicio, adoro al Señor, obedezco al Señor en esto y esto, pero es que esta depresión tan terrible que yo tengo, es como si el Señor no pudiese tratar con eso. Y esa es la primera de las cosas que tenemos que tener presentes. El Señor es dueño de todo, incluso de nuestros temores, incluso de nuestras depresiones, incluso de nuestras ansiedades. Él es Dios de todo, Señor de todo. Lo segundo que dice el versículo, precisamente el versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este es el cómo, específicamente. El cómo rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios y no a este mundo, no debemos adaptarnos a este mundo, ni a sus patrones de conducta, ni de pensamiento, sino ser transformados a través de la renovación de nuestras mentes. La vez pasada, cuando tratamos el pasaje de Isaías, veíamos que hay dos formas de responder al temor. La forma en la que responden los que no conocen al Señor, los que no tienen al Señor, es reservándose sus temores para ellos mismos. E incluso buscan excusas, como vimos en el sermón pasado. Es conspiración lo que está sucediendo. Pero lo que dice el pasaje es, o lo que veíamos la vez pasada es, sea el Señor tu temor. Sea el Señor tu terror. Santifica al Señor y Él te será por santuario. Él te será por refugio. Entonces, para poder pasar de ese estado donde casi que por instinto pasamos por alto al Señor, no lo tenemos en cuenta en el momento del temor, de la ansiedad, de la depresión, de la neurosis. Para pasar a reconocerle a Él, se necesita renovar la mente. La mente tiene que fortalecerse para que pueda empezar a responder diferente. Para poder empezar a responder de una manera diferente. Es esencial. El medio ordinario que Dios usa para renovar la mente es la palabra. El Espíritu Santo obrando por medio de la palabra. Ese es el medio ordinario. El asunto con el cristianismo de hoy es que caen dos extremos. Por un lado, o Dios o la palabra de Dios no tiene suficiente poder para hacer algo en la mente de una persona, entonces todo se deja en manos de los médicos, bueno, en el caso de las medicinas, y del psicólogo o del psiquiatra, o por otro lado, Dios es tan poderoso que Él tiene que hacer algo de manera instantánea, sin recurrir a la palabra. Él tiene que hacer algo ya.
Pero la Biblia establece que Dios tiene medios para obrar. Y el medio por excelencia para tratar con la ansiedad y el temor es la palabra de Dios. En Hechos 20, versículo 32, Pablo le decía a los ancianos de Éfeso: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. La palabra tiene ese poder de efectuar cambios en nuestra forma de pensar. Por un lado, entonces, quiero aclarar cómo la palabra lo hace y cómo no lo hace. ¿Cómo no lo hace? La palabra no es un mantra. No es simplemente decir, voy a repetir este versículo y entonces allí instantáneamente me voy a calmar. Eso puede suceder, pero no es la manera más adecuada para tratar con el temor en el mediano y en el largo plazo. La palabra no es un mantra. La palabra tampoco es mucho menos lo que se hace hoy, declarar o decretar, desde luego. La palabra, ¿qué es lo que hace? Edificar, madurar. Dios madura la mente para que pueda responder. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Algo que hacemos mucho en nuestros países latinos. Para que el niño, el bebé, se prepare de tomar leche a comer comida más fuerte, por lo general, nosotros lo vamos preparando. Pasamos por la compota, le comenzamos a hacer papilla a la comida y entramos en un proceso de preparación hasta cuando el niño está listo para comer comida sólida. La palabra hace eso, hace un proceso con la mente. La va preparando, la va colocando en el momento justo para que la mente luego, fortalecida por la palabra de Dios, pueda responder ante una situación de temor, de ansiedad o de depresión. Eso es lo que Dios hace. Y lo hace en el poder de su Espíritu. Y ya eso no es cualquier cosa. En el poder de su Espíritu Santo, efectúa esa preparación. Vamos a ver entonces ahora, en lo que nos resta de tiempo, cuáles son algunas verdades de las Escrituras en las cuales debemos meditar o nos debemos preparar para que nuestras mentes se fortalezcan para responder a la ansiedad y al temor. Y ese es el tercer punto de la enseñanza. Yo tomé 4 verdades de la Escritura, hay más en las que podemos meditar, pero 3 de ellas son verdades fundamentales que tienen que estar bien arraigadas en la mente de un creyente para que pueda fortalecerse y responder. La primera de ellas son los atributos de Dios. Me preguntarán, ¿y por qué la escogiste primero? Porque esto es lo más básico de todo. Tienes que saber quién es el Dios que adoras. Por atributos, sabemos muy bien, nos referimos a las características del ser de Dios. También se le llaman perfecciones. Entre los atributos están la justicia, el amor, la paciencia, la misericordia, la omnipresencia. Y todas esas características las llegamos a conocer por lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios mismo. ¿Y cómo ayuda eso? Eso ayuda a entender quién es Dios. Ayuda a entender que Dios no es un Dios caprichoso, que Dios no es voluntarioso, que su carácter es estable y que Él brinda una base segura para enfrentar el temor. Decíamos en el pasaje de Isaías
sea el Señor como un santuario para nosotros. La única manera en la que el Señor verdaderamente es una roca firme, en la cual nos podemos afirmar, en la que es un santuario en el cual nos podemos refugiar, es porque su carácter es estable. Él es la roca de los siglos. Él no cambia. Nuestros temores manifiestan que nuestro conocimiento de Dios debe necesariamente crecer. Debe necesariamente crecer. Como les dije, en esta vida no logramos un estado en el cual no tememos, no tenemos temores pecaminosos, como no ocurre en una de las aspectos de la santificación, pero sí revela que podemos crecer. Y que podemos crecer en conocer quién es ese Dios que adoramos, para que ganemos seguridad en esta vida. Hay algunos atributos que quiero citar a manera de ejemplo. Dios es eterno y por eso podemos decir, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33, versículo 27. ¡Qué verdad! El eterno Dios es tu refugio. Y entonces, los brazos es una imagen humanizada, una metáfora. Los brazos con los que ayuda a su pueblo, ¿cómo son? Eternos. Dios no deja de ayudar a su pueblo. Dios es inmutable y por eso podemos confiar en que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Podemos confiar en que Él jamás se va a arrepentir de los propósitos de gracia que tiene con nosotros. Dios es misericordioso. Y por eso podemos decir con el salmista, que dice en el Salmo 31, verso 19, cuán grande es tu bondad, que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Dios ha reservado su bondad, su misericordia, para quienes le temen, para los que se refugian en Él. Podríamos continuar mencionando los atributos, pero no es el propósito del día de hoy, hablar de atributos de Dios, porque eso toma una serie entera de enseñanzas. Lo que sí quiero mostrar es que conocer el carácter de Dios es esencial para enfrentar el temor. Es esencial tenerlos claros. Tener al menos algunos versículos resaltados en mente para enfrentar los temores. Saber quién es Él. Nosotros, ni siquiera en el plano de las relaciones humanas, le damos nuestra confianza a quien no conocemos. Ni siquiera en las relaciones humanas. Necesitamos conocer a alguien para empezar a darle nuestra confianza. En la vida espiritual ocurre a veces que no conocemos lo suficiente de Dios, y como no conocemos lo suficiente de Él, entonces tampoco descansamos en Él lo suficiente. El Señor quiere que le conozcamos más, para que descansemos más en Él, para que echemos sobre Él, como dice la palabra, todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades. Otro aspecto en el que hay que meditar, el pacto de Dios. El pacto de Dios. En el pacto, dijo alguien, los atributos de Dios se hacen a nuestro favor, se tornan a nuestro favor. Dios se torna a favor de nosotros. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 13, versos 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Dios ha establecido un pacto llamado aquí eterno, llamado a veces consejo de paz, pacto de redención, un pacto en que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, se ha comprometido a salvar un pueblo. El Padre ha elegido un pueblo desde antes de la fundación del mundo, ha entregado ese pueblo al Hijo para que el Hijo represente a ese pueblo y muera por ese pueblo, y el Espíritu Santo aplica la obra de redención sobre ese pueblo. El Dios Trino está plenamente comprometido con la salvación de sus hijos. Plenamente comprometido. Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está improvisando. Nuestra salvación está muy por encima de lo que nosotros mismos imaginamos siquiera. A veces la mirada que tenemos en la salvación o lo que creemos de la salvación se limita a si yo creo en Jesús, soy salvo, pero el fundamento sigue estando en la persona. Si yo creo o si no creo, el fundamento sigue estando en la persona. Ahora, la pregunta es, si la persona está enfrentando una depresión, sus propias emociones no son un fundamento seguro. No son un fundamento seguro, porque en ese momento va a dudar si realmente es del Señor o no, y va a traer más angustia a la situación que está viviendo. Por eso es esencial entender que nuestra salvación procede de un pacto que Dios ha establecido consigo mismo entre las tres personas de la Trinidad, donde se ha comprometido a salvarnos, a redimirnos. Es esencial entender esto. Es esencial que la palabra que es leída y predicada es la palabra del pacto. Es esencial entender que los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena son las señales del pacto. Que si Dios nos trae a que escuchemos su palabra, Él nos está dando las palabras de su pacto a nosotros. Nos está mostrando su amor al darnos su palabra. Que si el Señor nos permite ir a la mesa a tomar del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor, es porque nos está mostrando que estas señales del pacto son nuestras, que Él nos ha dado a Cristo por nuestros pecados, por la satisfacción de nuestros pecados. Que yo no vengo a la palabra, a la iglesia a escuchar la palabra, necesariamente, porque fue que quise. Dios me ha mostrado misericordia al traerme aquí. Y que si el Señor me recibe en su mesa, es porque el Señor ha tenido misericordia y me está diciendo que yo participo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque Él se entregó por nosotros y los beneficios de la salvación son nuestros. Comprender el pacto eleva nuestra mirada de nosotros mismos al Señor. Yo les pregunto, ¿cuántos años de vida cristiana tenemos los que estamos aquí? ¿10, 20, 30, 40, 50? Y son 50 años, 40, 10 o 20 o 4 en que el Señor nos ha estado participando de las señales y de la palabra de su pacto. ¿No es eso una muestra de su amor? ¿No es eso una muestra de que somos recibidos en su pacto? Meditar en esto, en el pacto de Dios, nos ayuda a entender que estamos, como el pasaje que leíamos ahorita,
que el Dios eterno ha extendido sus brazos eternos para nosotros. Es esencial. Como diría el puritano John Flavel, y cito, si tú estás dentro de los lazos del pacto, seguramente encontrarás allí suficiente para aquietar tu corazón, cualquiera que sea el asunto o motivo de tus temores. Si Dios es tu Dios del pacto, Él estará contigo en todos tus apuros, necesidades y problemas. Él nunca te dejará ni te desamparará. Como dice en Hebreos 6, Dios, no pudiendo jurar por alguien más alto, juró por sí mismo, que nos haría bien. Meditemos en el pacto de Dios. Nos ayudará mucho. La tercera verdad que quiero destacar, la providencia y soberanía de Dios. Ya hablamos de los atributos y la soberanía es un atributo. Pero cuando hablamos de providencia, estamos hablando del gobierno activo de Dios en el mundo. Cómo Él gobierna el mundo. Cómo lo gobierna y cómo lo dirige. Y dirige toda la historia para cumplir con sus propósitos. Entonces, no es solamente que el Dios eterno tiene un atributo que se llama soberanía. No es solamente que Él estableció un pacto para cumplir con su plan. Es que Él está gobernando activamente sobre todas las cosas para cumplir con ese plan. Él no solamente estableció la meta, Él gobierna para llegar a la meta. Él gobierna para llegar a la meta. Como diría la Escritura. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si no tuviéramos la certeza de que Dios gobierna, no tendríamos la certeza de ese versículo. Porque si no, todas las cosas no podrían contribuir para nuestro bien. Contribuyen para nuestro bien porque Él las ordena, porque Él gobierna sobre todo. Y porque cada circunstancia que atravesamos en nuestra vida, tenemos la certeza que viene de la mano de Dios y entonces está obrando para nuestro bien. Hermano, yo sé que como creyentes a veces queremos luchar contra la idea de que Dios está gobernando en todo. Porque no queremos verlo en las circunstancias desagradables. Queremos evitar la idea de que Él esté ahí, en medio de la situación. Pero solamente cuando tenemos claro que Él está gobernando, aún en las peores circunstancias que estemos atravesando, es que tenemos el consuelo de que eso está obrando para bien. Por difícil que sea, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es no escapar de la soberanía de Dios y de su providencia sobre todo. Porque solo allí encontramos consuelo en las peores situaciones. Y la última verdad que podemos meditar, más que verdad, pasajes bíblicos que podemos meditar, es la vida de los personajes de la Biblia. La Biblia nos muestra, por ejemplos prácticos, cómo los hijos de Dios se enfrentaron al temor y lo superaron. Lo muestra. Por ejemplo, este martes va a empezar una serie de la vida de Elías. Elías se enfrentó a varias depresiones, varios temores, lo superó. Tenemos el ejemplo bíblico de Ruth, tenemos el de Gedeón, tenemos a Esther, Jeremías, Habacuc. Tenemos una gran cantidad de personajes, de hijos de Dios en la Escritura que se sobrepusieron al temor y superaron el temor. Porque tuvieron la mirada en alguien más alto, en Dios mismo. Meditar en la vida de los personajes bíblicos, entender cómo enfrentaron sus propios temores, nos ayudará a entender cómo podemos hacerlo nosotros. El autor de Hebreos dice que las mujeres dejaban ir a los hombres a la guerra, sabiendo que probablemente no volverían.
porque tenían la esperanza de resurrección. La mirada la tenían puesta muy en alto. Era eso lo que esperaban. Si esos personajes, que no son superhombres, no son supermujeres, fueron de carne y hueso como nosotros, una nube de testigos ante la cual se nos manda a correr, iguales que nosotros, pudieron superar sus peores temores y miedos, creámosle a Dios en que nosotros también podremos avanzar y los podremos superar. Hay esperanza para sobreponerse al temor. Y el primer remedio bíblico es el crecimiento en la palabra. Y como se han dado cuenta por las 4 verdades que tomé, toma tiempo. No es inmediato. Toma un tiempo. Arraigarse en estas verdades bíblicas. Pero lo hará con certeza. Dará un resultado que será seguro. Que nos madurará como creyentes. Que nos madurará como creyentes. La desgracia de nuestra generación y la generación que ya está viniendo detrás de nosotros en los asuntos de relaciones es que las personas no se dan tiempo de conocerse. Las personas entran en una relación, se van a vivir, o si acaso se casan, y la relación se rompe rápido. ¿Y cuál es la razón? Nunca se conocieron de verdad. Nunca se conocieron. Y dentro de la relación tampoco se dieron espacio para conocerse. El Señor quiere mostrarnos que perseverando en su palabra le podemos conocer y que conociéndole podremos superar nuestros temores, depresiones y ansiedades. Dediquemos tiempo al crecimiento espiritual. Dediquemos tiempo a eso. Hay que dedicar tiempo a crecer espiritualmente, a crecer en la palabra. Y 4 verdades antes de terminar. Hagamos de nuestros devocionales momentos de reflexión. No solamente de lectura, sino de reflexión. Aprovechemos al máximo la predicación, la escuela dominical. Escuchemos programas que nos edifiquen. Y meditemos en lo que el Señor está haciendo en nosotros mismos. Llevemos un diario. Eso también es útil. Eso también ayuda. Y verán que el Espíritu Santo, haciendo uso de la palabra, nos va a edificar. Saquemos el máximo provecho posible al medio de gracia de la palabra de Dios.